la FAO, una cifra que lamentablemente viene en ascenso, vienen realizando esta advertencia. Incluso Venezuela forma parte de la lista de 10 países del mundo que tienen los mayores riesgos en cuanto a seguridad alimentaria. Ustedes como nutricionistas, ¿qué están observando en la práctica? ¿Qué reciben en su consulta? Buenos días, gracias por la invitación primero que nada. Bueno, básicamente lo que se está recibiendo en la consulta son pacientes que han perdido mucho peso o la otra, vamos a decir, la otra cara de la moneda, han ganado mucho peso. Porque es importante resaltar que no solamente el tema nutricional de déficit o carencia nutricional o alimentación inadecuada va correlacionado con pérdida de peso, sino además con ganancia de peso, porque no solamente está comprometida la cantidad, sino la calidad del alimento que se está consumiendo hoy en día. Obviamente este informe habla de seguridad alimentaria. Actualmente en el país tenemos, la seguridad alimentaria se mide por 3 factores. Primero, la disponibilidad del alimento, es decir, qué tan disponible está en el mercado, la capacidad que tengo para comprarlo y la biodisponibilidad, es decir, cuando yo consumo ese alimento, si mi cuerpo es capaz de asimilarlo. Por ejemplo, para decir, abordar un poquito o explicar mejor esta parte, un paciente que tenga una parasitosis no puede aprovechar los alimentos adecuadamente, puede recibirlos en cantidad y calidad adecuada, mas no lo puede aprovechar. Entonces, todo esto nos pone en situación de riesgo actualmente en el país, estos 3 factores. Ahora, digamos, ¿ha habido algún cambio, alguna variación de los factores de riesgo? Porque sabemos que el abastecimiento, de alguna manera, es decir, la disponibilidad de productos en los anaqueles, en las neveras, ha mejorado en los últimos meses. Se atribuye a una caída en la demanda, se atribuye también a que rotan menos en el anaquel porque las personas no tienen dinero para comprarlo, que es un segundo elemento que afecta la seguridad alimentaria. ¿Ustedes qué reciben? ¿Cómo están notando esta variación? La variación básicamente está en el poder adquisitivo, inclusive eso es lo que te manifiesta el paciente en la consulta, que no puede comprar variedad de alimentos, ni siquiera cantidad. Entonces el paciente ha sacrificado quizás número de comidas, volumen de comidas y también calidad en lo que consume, porque el paciente está tratando de comprar alimentos que sean más rendidores para todo el hogar. Entonces, en realidad lo que está sucediendo, efectivamente, si hay más disponibilidad de alimentos porque uno lo nota, no porque haya más producción, sino porque la capacidad de poder adquirir ha disminuido y eso es lo que te manifiesta el paciente en la consulta. ¿Qué prevalece en la alimentación del venezolano en este momento? Básicamente los cereales y las leguminosas, que son los granos, que es lo que más rinde. ¿Qué son los cereales? En este caso sería el arroz, que básicamente son los alimentos que pueden rendirse más en el hogar. Ha bajado el consumo de proteínas, de lácteos, de vegetales y frutas por ser costosos. Ustedes cuando, digamos, reciben a un paciente en la consulta, ¿qué síntomas presenta para saber que tiene problemas de nutrición? Básicamente, vamos a decir que las 2 causas principales que te llevan al paciente a la consulta es la pérdida de peso o la ganancia de peso. Posteriormente vienen otros factores que quizás el paciente te describe como resequedad en la piel, pérdida del cabello, o sea, de repente comienzan a presentar mareos, problemas ya para concentración en sus actividades laborales, no tienen un buen rendimiento. Entonces esas son las causales principales que llevan al paciente a la consulta nutricional actualmente. Ahora, ¿qué alternativas puede tener un paciente en este momento? Sabemos que hay una seria dificultad en un número importante de familias para poder adquirir la cantidad y la calidad de alimentos que se necesita. De hecho, datos de la encuesta en COVID, de las condiciones de vida Venezuela, arrojaba en su edición de 2017 que 80% de los hogares venezolanos estaba en inseguridad alimentaria. ¿A qué opciones podría recurrir una persona, una familia con bajos recursos para poder tener de alguna manera los nutrientes y las proteínas que requiere? Básicamente lo que hacemos ahorita en la consulta es educar al paciente precisamente porque no podemos mejorar las condiciones económicas porque eso escapa de nuestras manos, pero educar sí es un factor que nosotros podemos hacer. ¿Qué alternativas se le ofrecen al paciente? Ya que lo que puede adquirir son cereales y leguminosas, que en este caso son todos los granos, hablando de toda la variedad que existe, caraotas, lentejas, arvejas. Si el paciente hace una buena combinación, es decir, un cereal, en este caso el arroz o el maíz, por ejemplo, con alguna de estas leguminosas puede construir una proteína similar a la de la carne. Este caso para hablar de la sustitución de la carne.
se les recomienda que compren frutas y vegetales en época y si es posible que compren suficiente. Por ejemplo, hay vegetales que se pueden procesar, lavarse, cortarse y congelar y usar posteriormente. Entonces esto garantizaría que el paciente puede tener un consumo de vegetales a largo plazo porque podemos procesar el alimento y conservarlo. Igual que las frutas en temporada también abaratan el costo y puede cumplir con, vamos a decir, sus requerimientos de vitaminas y minerales que solamente están contenidos en la fruta. Es decir, hay alimentos que no se pueden sustituir. Por ejemplo, como la carne, te acabo de explicar que sí se puede hacer vamos a decir, complementar, ¿no? Pero las frutas y los vegetales son indispensables en la alimentación. Con respecto a los lácteos, bueno, la verdad que es complicado obligar o recomendar el consumo porque están muy costosos. Sin embargo, bueno, el consumo de quesos blancos también entraría dentro de los lácteos y podría cubrir los requerimientos de calcio del paciente. Vamos a hablar de esos requerimientos más adelante. Por lo pronto vamos a compartir con quienes se conectan con nosotros en este momento un mensaje que a través de su cuenta en Twitter ha difundido Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, dando cuenta de esto que ya informábamos más temprano, y es que 34 toneladas de medicamentos y suministros médicos llegaron a Venezuela. Este envío fue enviado por la Cruz Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Esto nos permitirá, dice Francesco Roca, expandir nuestra operación y aumentar nuestro apoyo a las instalaciones de salud venezolanas y brindar apoyo a las personas vulnerables. Tenemos un segundo mensaje de Francesco Roca en el que señala lo siguiente: sabemos que este envío no satisfará todas las necesidades en Venezuela. Pedimos a todos los socios y donantes que apoyen a la Federación Internacional de la Cruz Roja, llamamiento para aliviar el sufrimiento de los venezolanos. Hace algunos agradecimientos a los donantes italianos también que nos apoyaron en este nuevo envío. Pues, Doris, aprovechamos para consultarte tu opinión y tu expectativa en torno a estas ayudas que vienen realizándose, que vienen solicitándose. Se ha dicho de distintas organizaciones que no es lo deseable, que alivia un poco al concretarse, pero que no es la solución al problema. De esto vamos a hablar al regreso de esta pausa, amigos. Estamos conversando con Doris Ugas, licenciada en Nutrición y Dietética. Ya...